Hola chicos, buenos días. Los que están por ahí. Hola, profe, buenos ¿Cómo días. están? ¿Cómo estuvieron de vacaciones? Bien, todo tranquilo. Bueno, ya son las 8:15, así que bueno, vamos a empezar la clase. Buenos días a todos los que están presentes. Bueno, no sé si los que están estuvieron de alguna manera en la clase anterior, igual, bueno, rememorando un poco el contenido de lo que se vio en la clase anterior, más que nada se abordaron los principales desafíos que enfrenta lo que es la microbiología, pero enfocada más que nada a la salud humana, o sea, conocida como microbiología médica o microbiología clínica. Y precisamente, bueno, también más que nada se abordaron algunos de los, por lo menos los principales agentes infecciosos o sea, que forman parte de determinados grupos o familias de microorganismos, bacterias, hongos, entre otros grupos de agentes infecciosos que causan y provocan infecciones en el hombre, comúnmente, o sea, históricamente, como el caso de la tuberculosis. Pero también, bueno, en la clase anterior se pusieron también o sea, algunos de los términos o tecnologías más empleadas, ¿no? En lo que es la microbiología clínica, como son la infección, concepto de enfermedades infecciosas, por ende todo lo que es la clasificación de las enfermedades infecciosas en base a su transmisibilidad, en base al agente que causa la infección, ya sea viral, una bacteria, un hongo, o en el caso de un virus o una partícula infecciosa como son los priones. Entre otros, les había comentado también que existen muchas formas de clasificar las enfermedades infecciosas y bueno, sería, de hecho, una asignatura solamente destinada a esta temática. Y por eso, bueno, más que nada se vio de forma general eso y también que conocieran algunas formas por las cuales se puede propagar, diseminar las enfermedades infecciosas que puede sufrir el hombre y que afectan más que nada a la salud humana. Y entonces, bueno, o sea, en este sentido, la clase de hoy, bueno, pensar por una parte, más que nada, va a estar enfocada a lo que es la microbiología animal. Entonces, pensar en microbiología animal y al mismo tiempo pensar en la medicina veterinaria es algo que realmente es inevitable, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la medicina veterinaria se ocupa precisamente de la prevención, del diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, trastornos y, bueno, lesiones, va más allá, obviamente, de la microbiología, pero de los padecimientos de los animales. De eso se ocupa la veterinaria y el ámbito que abarca medicina veterinaria es muy amplio, obviamente incluye especies tanto de importancia doméstica, o sea, especies de importancia sentimental como los perros, los gatos, y también, bueno, abarca también o sea, especies de importancia económica, ganadera o de importancia desde el punto de vista biológico o de la biodiversidad biológica. Y entonces, bueno, la microbiología sin duda está muy vinculada a esta rama y un poco de historia con respecto a la veterinaria, es que precisamente los primeros intentos de organizar y de poner en práctica la medicina en animales, la medicina veterinaria, prácticamente fue a raíz o sea, de los caballos, porque hace muchos años, bueno, ustedes conocen que los caballos eran básicamente el medio de transporte que ocupaba el hombre y también era un arma de guerra. Y entonces por eso el hombre desde hace muchos años empezó a prestarle una gran atención a los caballos, a lo que es su salud, su bienestar. Y de alguna manera como que comienza un poco a ponerse en práctica lo que es la medicina veterinaria, más que nada centrada en la salud y el bienestar de estos animales que son los caballos, por la cercanía que el hombre mantenía con esta especie. Entonces,
precisamente, bueno, la primera escuela, la primera facultad veterinaria, data alrededor del año 1761, y fue fundada por Claude Bourgelat, ¿ya? Y bueno, esta fue el primer paso en este sentido para establecer la veterinaria como una ciencia, como una rama de la medicina, ¿ya? Pero también, más allá de eso, por ejemplo, en Inglaterra se funda la Sociedad Agrícola Odingham, que más allá, o sea, su objetivo fundamental era más que nada promover la agricultura y la industria, pero sin dudas las prácticas veterinarias jugaron un papel muy importante, sobre todo porque se comienza a manejar la concientización del tratamiento humanitario a los animales, en particular a los animales enfermos, y a enfocarse un poco a lo que es el bienestar de los animales. Más allá de obtener un beneficio ganadero de ellos, el hombre empieza a entender que también es necesario tratar humanitariamente a los animales, y de esta manera, bueno, se establece con el paso de los años la veterinaria. Entonces, sin duda, de esta forma, la microbiología es elemental en el control de las enfermedades en los animales, y es por eso que está indisolublemente unida a la veterinaria, a la medicina veterinaria, precisamente porque está enfocada y se usa mucho para poder promover la salud y proteger la salud de los animales, y por tanto contribuye mucho a lo que es el diagnóstico y el control de las enfermedades de estos, o sea, de los animales en general. Y precisamente en países en vías de desarrollo, los servicios zoosanitarios están establecidos también con este propósito, y el microbiólogo juega también un papel importante, sobre todo en la prevención de enfermedades que son de gran importancia, por ejemplo, en especies ganaderas como es la fiebre aftosa, eh, la peste bovina, entre otras enfermedades, que si bien por un lado es evitar las pérdidas económicas, también en muchos casos, como las enfermedades que son transmisibles al hombre, también están enfocadas a controlar estas enfermedades para garantizar también la salud del ser humano, ¿ya? Y por ende la producción de alimentos de origen animal que sean sanos e inocuos. Y entonces, de esta forma, bueno, el objetivo de la clase hoy, más que nada, es que ustedes conozcan algunos de los agentes microbianos que son causantes de enfermedades infecciosas en animales, y en particular aquellas que pueden tener un alto potencial zoonótico, algo que por lo que se cerró un poco en la clase anterior, pero bueno, hoy se va a ver un poquito más al respecto. Bueno, un poco de historia es que por ejemplo, en el caso de la microbiología veterinaria, como también se le conoce, o microbiología enfocada a la salud animal, o sea, la microbiología, yo siempre les digo que es una sola, pero el microbiólogo, una vez que se forma, se puede especializar, y bueno, como siempre les decía, salen las subdisciplinas, y precisamente la microbiología veterinaria es una subdisciplina, que son aquellos microbiólogos que básicamente trabajan en laboratorios que están dentro de centros veterinarios, prácticamente destinados, o sea, todo centro veterinario, todo centro de atención animal, de salud animal, lo ideal es que tenga un laboratorio de microbiología, ya en el que precisamente se aborde y se pueda realizar un diagnóstico y un control, por ende una prevención adecuada de las enfermedades que puedan sufrir estos animales. Y un poco de historia, se piensa que, bueno, se piensa no, realmente si uno se pone a mirar en la historia, el surgimiento de la microbiología enfocada a la salud animal surge del mismo momento en que Anton Leeuwenhoek descubre los animales al microscopio, o sea, perdón, los animálculos. Son los primeros microorganismos y él lo denomina animálculos, y a partir de ahí, bueno, con la refutación de la teoría de la generación espontánea por Louis Pasteur, se comienza a desarrollar indirectamente lo que es la microbiología veterinaria, porque muchos de los estudios y los grandes avances en la microbiología se hacen básicamente observando determinadas enfermedades infecciosas en los animales, y esto también ayuda también a comprender cómo funcionan estas enfermedades en los hombres, porque en muchos casos eran transmitidas al hombre. Y precisamente, bueno, por ejemplo, en los años a finales del siglo XIX, Louis Pasteur descubre por accidente que los microbios, o sea, los microorganismos que provocan el cólera en las aves, en particular en las gallinas, perdían su poder patógeno después de ser cultivadas en medios artificiales y en contacto con el aire. De esta manera también entendió que tenían la propiedad de inmunizar a las gallinas una vez que éstas se resistían a los cultivos virulentos del cólera.
Y entonces, así, de alguna manera, la historia de la microbiología, algo que se vio en la primera clase, está indirectamente también vinculada a la evolución de la microbiología enfocada a la salud animal, ¿ya? Porque sin duda el hombre y el animal han ido de la mano, o sea, somos animales, pero bueno, en esa diferenciación que tenemos con ellos, estamos muy cerca de los animales y cada día estamos mucho más cerca de ellos y por ende estamos expuestos a las mismas enfermedades que muchos de estos animales padecen y entonces, en especial, se le ha prestado mucha atención también a la microbiología veterinaria, precisamente que no es más que aquella rama que básicamente estudia los microorganismos infecciosos que generan enfermedades en animales y más que nada consiste en lo que es la profilaxis o el control de los agentes etiológicos, o sea, los agentes que provocan estas enfermedades para los cuales se establecen las medidas higiénicas sanitarias. Esto es algo también que es muy ligado a la microbiología animal. Medidas higiénicas sanitarias, buenas prácticas de producción, sobre todo en aquellas especies ganaderas, ya que se empieza a abordar cómo los microorganismos patógenos se pueden propagar en función del hábitat de ese animal y por ende también, bueno, de ahí, como les decía, surge lo que es la puesta en práctica de las buenas prácticas de desarrollo, las buenas prácticas en lo que es la ganadería y otros rubros. Y bueno, estudia no solamente, o sea, reiteradamente hablo de las especies ganaderas, pero también involucra también aquellas especies de animales que tienen un valor sentimental, como son las mascotas. Y porque también el hombre está muy cerca de las mascotas y está de alguna manera expuesto, además de, bueno, del tema del trato más humanitario a los animales, también el hombre indirectamente se ve afectado por este tipo de enfermedades que padecen muchos animales. Al igual como vimos en la clase anterior, las enfermedades infecciosas en los animales también tienen las mismas clasificaciones básicamente que las que vimos en la clase anterior, porque bueno, es esencialmente lo mismo si lo miramos, si lo tenemos en consideración el tipo de agente que produce la enfermedad. Bueno, la enfermedad infecciosa puede ser de tipo bacteriana, puede ser viral, o puede ser o sea, de origen micótico, y también, bueno, estas enfermedades producidas por entes, digo entes porque no son formas de vida, ¿no? Como las partículas infecciosas, como los priones, en particular aquella que produce la encefalopatía espongiforme bovina. Y muchas clasificaciones, y de hecho uno de los principales desafíos que enfrenta la microbiología veterinaria o la microbiología enfocada a la salud animal es más que nada el estudio del conocimiento eh, que aporte como tal el origen etiológico de las enfermedades infecciosas, si son contagiosas o no. Eso también es un desafío, saber si son contagiosas o no, eh, si es posible prevenir y controlar de manera efectiva esta enfermedad. Y de esta manera el conocimiento de la microbiología veterinaria es muy imprescindible y vital para el trabajo, o sea, dígase, de bacteriólogos, micólogos, virólogos, en cualquier ámbito de esta rama. Y bueno, también esencialmente uno de los grandes desafíos es poder lograr un equilibrio o sea, de los animales en su entorno, en su ecosistema, y asegurar de esta manera una buena calidad, en el caso de las especies ganaderas, insisto, de lograr que los productos de origen animal sean inocuos y sanos para el hombre. Pero sin dudas, y hoy en día no es menos importante, sobre todo con estas tendencias de no consumir productos de origen animal, de los veganos, también impactar positivamente, sobre todo en el bienestar animal, que es algo que quizás antiguamente el hombre hacía uso consumía productos de origen animal indiscriminadamente, le da un trato muy inhumano a los animales y hoy en día ya se maneja. De hecho, son violaciones el no manejar estas prácticas, aún si se están destinando estos animales, digas, especies ganaderas, para el consumo humano, aún es una reglamentación y una obligación en muchos lugares, en muchos países, tratar humanitariamente a los animales, mantenerlos sanos, más allá de evitar un problema de salud en el hombre, también
porque ahí incluso hay enfermedades que no representan un problema para el hombre, pero si bien por una parte solamente representan pérdidas económicas, también el hombre hoy en día está obligado a tratar humanitariamente a los animales y mantenerlos en buenas condiciones de salud. Y existen, dentro de las enfermedades infecciosas en animales, existe un gran número. No todas necesariamente, o sea, hay muchas enfermedades en general, no todas son infecciosas, pero bueno, lo que nos ocupa hoy, más que nada son las de tipo infeccioso. Muchas de ellas son comunes a numerosas especies, ¿ya? Pero también, bueno, se pueden clasificar estas enfermedades infecciosas en animales en función del tipo de especie que normalmente afecta. Ya están aquellas enfermedades que básicamente afectan solamente a los bovinos, a lo que es las aves, a los porcinos, entre otras cosas. Y precisamente en este sentido, algunas de las enfermedades infecciosas, por su naturaleza en especial, son consideradas por la microbiología animal y son, o sea, como enfermedades muy recurrentes, muy importantes y de gran importancia, como es el caso de la mastitis, como yo les había comentado, la fiebre aftosa, el anthrax, la tuberculosis, listeriosis, la rabia, el tétano. De alguna manera en la clase anterior también estuvimos viendo un poco esas enfermedades, pero más enfocadas a la salud humana. Y precisamente, como ya fueron abordadas muchas de esas enfermedades en la clase anterior, pero con enfoque en la salud humana, abordarlas acá, el día de hoy, con un enfoque animal, es un poco repetitivo, ya que hay que considerar que el agente microbiano que produce esa enfermedad es el mismo. Y bueno, obviamente hay otras enfermedades que básicamente no representan un riesgo para la salud humana, pero sí o sea, están dentro de la microbiología animal, por decirlo de alguna manera, la microbiología enfocada a la salud del animal, pero muchas de ellas sí son comunes a las enfermedades que son producidas en el hombre, por ende sería repetitivo abordarlas o sea, de la misma manera, en la misma clase, las mismas clasificaciones, son los mismos términos aplicados en este caso. Y entonces, al mismo tiempo, es inevitable hablar de enfermedades infecciosas en animales y no hablar de zoonosis. Entonces, aquí es donde entra lo que es la zoonosis, que es cuando estas enfermedades en los animales son transmisibles al hombre. Y precisamente en estas enfermedades muchas veces ya, puede ocurrir por contacto directo, por contacto indirecto, pero a la vez también puede haber presencia de un vector, un mediador, o sea, que facilita esta transmisión de la enfermedad. Algo que de alguna manera, insisto, también lo habíamos visto en la clase anterior, ya que la transmisibilidad de las enfermedades infecciosas o sea, es más o menos, establece los mismos patrones en estos casos y bueno, precisamente la zoonosis en este sentido puede ser de transmisión directa o de transmisión indirecta. Y muchas de estas enfermedades también a su vez se pueden clasificar, o sea, las enfermedades de origen zoonótica pueden ser priónicas, virales, bacterianas, micóticas, y o sea, la importancia de la zoonosis o de las enfermedades zoonóticas es un problema, o sea, tiene una gran importancia ya que representa un problema de salud pública a nivel mundial, ya que más allá de la producción de alimentos de origen animal, también se podrían causar problemas en el comercio, lo que es el comercio internacional de productos de origen, o sea, de productos como carne, productos de origen animal en general. Y precisamente un factor importante que contribuye a la aparición de nuevos patógenos zoonóticos o nuevos agentes microbianos que producen enfermedades de zoonosis en las poblaciones humanas es que hoy en día el hombre está en un mayor contacto con los animales. Mucho más, cada día el hombre está en un gran contacto con los animales y esto se debe principalmente a que, por una parte, el hombre ha invadido con sus actividades, ha invadido territorios que son silvestres, ha ocupado territorios que son propiamente animales silvestres que estaban en su entorno natural, y entonces también ha ocurrido lo contrario, muchos animales en su entorno silvestre se han tenido que mover, los animales salvajes han tenido que moverse hacia áreas de actividad humana
precisamente debido a, ya sea cambios ambientales o perturbaciones antropológicas, o sea, cambios que ha producido el mismo hombre y ha conllevado que los animales se han tenido que desplazar de su territorio natural, de su entorno natural, hacia zonas donde hay una mayor actividad humana. Y entonces todo esto ha producido que el hombre está hoy en día en una mayor interacción con los animales, y a su vez reaparecen enfermedades zoonóticas que antes estaban como más silenciadas o controladas, e incluso surgen nuevas enfermedades también de tipo zoonótico. Y entonces, a pesar de todo esto, surgen y resurgen las enfermedades zoonóticas en el mundo. Y entonces, dentro de estas enfermedades, bueno, hay muchísimas, ¿ya? Pero las que vamos a ver hoy, a modo general, van a ser la enfermedad de Chagas, la toxoplasmosis, la rabia, la leptospirosis y, bueno, el hantavirus. Por la importancia que implica, sobre todo, bueno, en Chile. Veamos entonces la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es a lo que se conoce, de hecho, cuando les decía que hay enfermedades que resurgen, enfermedades que han estado como de alguna manera ocultas o silenciadas y que reaparecen, o que nunca se han ido, pero siempre han estado ahí, y actualmente muchos gobiernos las están reconociendo, las están admitiendo. Bueno, precisamente, más que nada, la enfermedad de Chagas comprende ese grupo de enfermedades conocidas como enfermedades silenciosas. Enfermedades silenciosas, ya que, en primer lugar, es producida por un protozoo parásito, o sea, Trypanosoma cruzi, que es un protozoo, como les decía, tipo parásito, que invade los tejidos, invade las células, los tejidos de los órganos, y puede permanecer en los tejidos en forma de quiste, oculta en esos tejidos de los órganos de una persona durante 20 o 30 años. Y por eso, de alguna manera, es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que se esconde, porque los síntomas a veces no aparecen, pero al mismo tiempo también se conoce que es una enfermedad silenciosa o silenciada, precisamente por el estigma que representa padecer esta enfermedad, ya que es típico de regiones pobres de Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica, el sur de Estados Unidos, precisamente por los problemas de migración. O sea, estas regiones pobres de Sudamérica, Latinoamérica, migran hacia Estados Unidos, donde primero se establecen en la zona sur de Estados Unidos, y entonces también por eso es que en Estados Unidos se ha visto este tipo de enfermedad, la enfermedad de Chagas, que, como les decía, es producida por este parásito, un protozoo parásito, Trypanosoma cruzi, y el vector que la ocasiona precisamente es la chinche, una especie de chinche conocida como chinche besucona, entre otros nombres, pero en pocas palabras es un tipo de chinche. Y eso, por eso es que es una enfermedad estigmatizada, que las personas muchas veces no la admiten por un tema de vergüenza, y los gobiernos también, muchos gobiernos hasta hace poco no quieren o no querían reconocer la existencia de esta enfermedad, ¿ya? Y por eso también es conocida, además de por la cuestión patológica de que el protozoo se enquista en los tejidos y se esconde y puede permanecer durante mucho tiempo en los tejidos de manera oculta. También por el tema del estigma, es también conocida como una enfermedad silenciada o oculta. Y entonces, en pocas palabras, esta enfermedad, o sea, como les decía, causada por este parásito, tiene, o sea, tiene una variabilidad que depende de la forma en la que se ha contagiado el organismo, y que, bueno, en general tiene una sintomatología, como les decía, muy específica. Muchas veces no presentan síntomas, pero en algunos casos a veces una pequeña fiebre, y en casos que, por ejemplo, por transmisión oral, una leve hinchazón, algo característico de la enfermedad de Chagas, ese ojo inflamado ya, es también característico de este tipo de patología. Y el parásito, como les decía, ataca cualquier tipo de células, ¿ya? De cualquier tejido de órganos. Y entonces lo que hace es que se introduce en las células, tiene un flagelo, este protozoo es flagelar, y una vez que se introduce en la célula pierde el flagelo,
y forma quistes, y entonces a partir de aquí infecta las células mueren, liberan estos quistes, y entonces se propaga fácilmente, y entonces de esta manera puede permanecer, como les decía, en forma de quistes, escondido en el sistema. Por eso es que es una enfermedad olvidada, porque la persona la puede tener durante muchos años, muchas veces los síntomas, un día le da fiebre, a lo mejor ni siquiera lo relaciona con este tipo de enfermedad, y simplemente no lo dice. Entonces, por eso también es una enfermedad silenciada. Y entonces el ciclo biológico de la enfermedad de Chagas comprende dos etapas. Primero, una etapa que es la del ser humano, ¿ya? Que es cuando este vector, que es la chinche, este vector eh, infectado, o sea, piensen en la chinche infectada por el Trypanosoma cruzi, y entonces esta chincha pica a un ser humano, y cuando pica, al picar, produce una herida, y entonces ahí defeca. Y es precisamente en las heces fecales de esta chinche es donde se encuentran estos quistes, ¿ya? Y entonces, al estar la herida en contacto con esas heces fecales de la chinche, entonces es cuando la infección entra en el tejido dañado y se propaga por todas las células y tejidos. Entonces, así es como se transmite. Y ese es el ciclo biológico de la enfermedad de Chagas en el ser humano. Viéndolo desde el punto de vista del insecto, por ejemplo, ya la persona está infectada, viene una chinche sana, que la chinche, amén, que esté infectado o no, el objetivo de la chinche es poder picar al hombre y poder traer, bueno, sangre, para poder sobrevivir de esa forma. Entonces la chinche sana pica a la persona infectada, y de esta manera adquiere precisamente a través de la sangre, adquiere este parásito. Y así el ciclo se repite sucesivamente. Y entonces la enfermedad como tal se puede transmitir, o sea, como les decía, esencialmente a través de las chinches. Pero, o sea, bueno, el parásito como tal entra a través de las mucosas, entonces la chinche facilita esta transmisión, porque al abrir una herida, expone ya la sangre del individuo a contacto con el parásito a través de sus heces fecales. Pero también, las vías de transmisión puede ser, por ejemplo, de forma congénita, ¿ya? En el caso de los fetos, una mujer embarazada le puede transmitir esta enfermedad a su bebé, y también en el consumo de alimentos y aguas contaminadas. Entonces también se conoce, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas. Obviamente, si precisamente el ciclo de vida en el animal se puede infectar a través de una persona infectada cuando la pica. Evidentemente hace mucho sentido que a través de una transmisión, en una transfusión sanguínea de una persona infectada a otra, se puede traspasar la enfermedad, se puede transmitir la enfermedad. Y bueno, como les decía también, aguas contaminadas, alimentos contaminados por transmisión oral. Son formas de transmisión de esta, y bueno, como también guarda una estrecha relación con que sea una enfermedad que predomina en sectores de gran pobreza, ya donde las condiciones también higiénico-sanitarias no son las más adecuadas, no hay unas buenas prácticas desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista médico, y todo tiene una estrecha relación. Y también por eso precisamente es que los gobiernos donde se ve esta enfermedad, México sobre todo, no reconocen esta enfermedad, porque reconocerla, admitirla, es admitir precisamente una deficiencia como gobierno de que no se está ocupando de determinadas regiones desde el punto de vista sanitario. Ya los hace sin duda responsables de esta enfermedad, y por eso es que es una enfermedad, insisto, silenciada, más allá de las características de esta enfermedad, que se esconde en forma de quistes, también por un tema más que nada social. Y entonces, bueno, los síntomas de esta enfermedad, o sea, parten, como les decía, algunos pueden estar años sin síntomas, ¿ya? Puede no haber síntomas al principio, y cuando aparecen, en muchos casos aparecen síntomas leves, ya los clásicos síntomas de fiebre, una fatiga, dolor de cabeza, algo que a priori ni siquiera se piensa que se puede, o sea, la persona normalmente en estos sectores pobres, la pica una chinche, para ellos es lo más normal, ya están expuestos a ese tipo de vectores, y entonces no asocian de que ya están tan habituados a esas cosas, que me pica una chinche y después tienen estos síntomas leves, y no asocian que puede ser producto de una enfermedad que le transmitió esa chinche, ya por ese parásito, el Trypanosoma cruzi.
Y entonces, en ese descuido, precisamente los síntomas pueden agravarse y en este caso, bueno, obviamente les puede ocasionar hasta la muerte. Estos síntomas van desde latidos irregulares, corazón agrandado, por ende se agranda una hipertrofia del corazón, no bombea bien la sangre, problemas con la digestión y evacuación de las heces, algo que también es un problema grave, pero muchas veces no le prestan importancia. Y también, bueno, hasta derrames cerebrales, en fin. Evidentemente una enfermedad que se podría evitar, pero en estos casos, por la sintomatología, cuando se presenta, es tan leve al inicio que no se le presta atención, entonces puede dar lugar a incluso la muerte de las personas. Entonces, veamos ahora la enfermedad, la toxoplasmosis. Esta enfermedad también es producida por, eh, por un protozoo parásito. La mayoría de estos protozoos son, bueno, de hecho, tienden a ser parásitos, sobre todo de bacterias y de otras especies. Y en el caso de la toxoplasmosis, bueno, como bien dice el nombre, es producida por el Toxoplasma gondii, que es el protozoo que produce esta infección que le da precisamente el nombre, y es muy común, de hecho se dice que o sea, muchas personas, la mayoría de las personas saludables están infectadas con toxoplasmosis y no presentan, o sea, y muchas, perdón, no es que la mayoría, sino que la mayoría de las personas que presentan esta enfermedad no muestran síntomas, más que nada. O sea, tienen el mismo problema que el anterior, pueden no presentar síntomas y en esencia se puede transmitir, bueno, como se ve en la diapositiva, por consumir carne cruda, sobre todo carne de cerdo, mal cocida, ya, y también, ojo, para los que tienen gatitos, o sea, la exposición a las heces de los gatos, ya que los gatos son los hospederos, por decirlo de algún modo, los hospederos favoritos de este parásito, del Toxoplasma gondii. Y también, bueno, se puede transmitir igual de madre a hijo. De esta manera, o sea, los síntomas, como les decía, muchas personas que padecen esta enfermedad no presentan síntomas y por lo tanto no saben que tienen la infección. Sin embargo, o sea, cuando se presentan pueden ser terribles estos síntomas, ya que comienzan con, o sea, muy leves, muy parecidos a los síntomas o sea, de una gripa o de la influenza, y por ende el diagnóstico es muy importante, siempre el diagnóstico es importante, precisamente porque el tema de lo clínico es que los síntomas son comunes en muchas enfermedades, dolores de cabeza, fiebre, y al final lo que define qué tipo de enfermedad infecciosa es precisamente el análisis en el laboratorio, las pruebas de identificación microbiana, y ahí, bueno, entonces poder prevenir y más que nada dar el tratamiento adecuado. Y entonces, bueno, los síntomas, como les decía, al principio pueden ser muy similares a los de la influenza. Y entonces, la toxoplasmosis puede ser ya sea de tipo aguda, puede ser crónica, como les decía, puede ser asintomática y puede ser sintomática. Y entonces, o sea, también es recurrente en personas con sistema inmunitario debilitado. Bueno, las personas con el sistema inmune comprometido son expuestas, son vulnerables a muchas enfermedades, pero en los casos de las personas con el sistema inmune comprometido, como el VIH, SIDA, que es la enfermedad del VIH, y también, bueno, personas, por ejemplo, que han sufrido trasplantes de órganos, que también están inmunocomprometidas, personas con cáncer. Cuando tienen esta enfermedad, pueden presentar síntomas o sea, que se van agravando. O sea, empiezan con dolores de cabeza, confusión, pero después pueden terminar con lo que es convulsiones, problemas pulmonares. Y en el caso también, que es algo a lo que se le ha prestado mucha atención, cuando es una transmisión de madre a feto, hay que prestar mucha atención porque los bebés pueden llegar a morir, precisamente por los síntomas que presentan, como son convulsiones, ya que, bueno, precisamente los bebés, bueno, por toda la vulnerabilidad que implica, un bebé recién nacido no tiene un sistema inmune desarrollado, se empieza a formar y entonces o sea, que la madre durante alguna estadía del embarazo tenga toxoplasmosis, le transmite precisamente al bebé esta enfermedad y un riesgo de muerte muy elevado porque evidentemente no tiene defensas el bebé.
y entonces produce síntomas o sea, desagradables, síntomas que ocasionan la muerte del bebé en general. Ahora, el ciclo biológico en general de la toxoplasmosis o del Toxoplasma gondii, que es el protozoo parásito que lo produce, básicamente son los miembros, o sea, los miembros de la familia de los gatos, los felinos, perdón, en particular los gatos son los favoritos, los hospederos favoritos de este parásito. Precisamente también forma quistes y estos quistes a su vez forman esporas y entonces estos quistes se hallan como tal en la materia fecal de los gatos. Mejor dicho, quistes no esporulados. Entonces estos quistes en la materia fecal de los gatos, o sea, el gato, por ejemplo, se alimenta de un ratón que está infectado, ¿ya? Y entonces al alimentarse de un ratón que está infectado, produce estos quistes tisulares o quistes no esporulados en sus heces, ¿ya? Entonces el gato, como está infectado, porque consumió un animal infectado, preferiblemente un ratón, produce estas heces fecales y es por eso que la exposición a las heces fecales de los gatos, ojo con ella, porque puede dar lugar a una contaminación, una infección con el Toxoplasma gondii. Y a su vez, entonces, las heces de los gatos, como les decía, pueden entrar en contacto, o sea, nuevamente con roedores para infectar estas especies y así establecer el ciclo, pero a su vez también, bueno, las heces de los gatos, nosotros podemos entrar en contacto directo con ellas, infectarnos, y al mismo tiempo las heces fecales también pueden entrar en contacto con otras especies animales, como los cerdos y otras especies más bien ganaderas, y a su vez, así de esta manera puede llegar también la infección al hombre. Pues entonces así se establece el ciclo de vida, o el ciclo biológico de este patógeno, ¿ya? Y entonces, precisamente, lo interesante acá es que es el gato el único que puede eliminar estos quistes, ¿ya? Estos quistes que infectan del protozoo Toxoplasma gondii. Y entonces, por eso es que generalmente se dice que es el hospedero favorito. Y entonces, bueno, como les decía, más que nada, consumir carne mal cocida, sobre todo carne de cerdo, ¿ya? Que es la que generalmente está más expuesta, o sea, los cerdos, o sea, ustedes saben que los cerdos son más bien un animal sucio y está muy en contacto con los roedores, entonces por ahí también va el hecho de que generalmente es la carne de cerdo la que hace que estés más expuesto a este tipo de infecciones, entonces, ojo, siempre hay que cocerla bien. Y bueno, también las transfusiones de sangre, también, bueno, en la diapositiva se muestra que también las transfusiones de sangre también pueden ser una vía de infección. Y también la transmisión madre a hijo, como les decía también, la transmisión de madre a feto. Es muy importante esto. Y bueno, consumo de animales, de alimentos o aguas contaminadas. En el caso, por ejemplo, ahora vemos la enfermedad de la rabia. Una enfermedad, bueno, ya ustedes conocen, yo creo, la rabia, que es una enfermedad viral, una enfermedad producida por un virus que produce una infección que es mortal. En el caso, bueno, de los canes, no tiene solución. La mejor solución que hay es prevenirla, ya que se procede al sacrificio del animal cuando un perrito se infecta con rabia. Y entonces, el problema de la rabia es que se propaga muy rápidamente, sobre todo entre animales infectados, y se propaga básicamente de manera directa, por decirlo de alguna manera. O sea, el virus de la rabia, como tal, que pertenece a la familia Rhodovividae, en particular el género Lyssavirus tipo 1, es el que produce esta infección. Y bueno, la característica que tiene este virus es que consta de una sola cadena de ADN y este virus tiene una envoltura que está constituida por una capa lipídica. Y esta capa lipídica, a su vez, está constituida por 5 proteínas. Dentro de esas 5 proteínas, la glicoproteína G, o la proteína G, como también se le conoce como G, la letra que le da nombre, es muy importante sobre todo en lo que es el componente antigénico de la enfermedad, ya que precisamente esta glicoproteína G es la responsable de la formación de anticuerpos neutralizantes, que son los que confieren inmunidad. Y entonces, en este sentido, también, bueno, existen muchos mecanismos de protección contra la enfermedad, pero la glicoproteína G es muy
estudiada en la rabia, precisamente en la composición de este virus, por el tema de estudiar un poco la inmunidad al mismo. O sea, que obviamente no es que exista, pero sí, o sea, en el caso particular, el virus de la rabia se encuentra muy difundido, bueno, es muy común en todo el planeta, ya que, bueno, precisamente las especies, los canes, están difundidos también en todo el planeta, sobre todo animales domésticos, pero también animales salvajes, como los zorros, sea, incluye también al ser humano, por eso es que estamos abordándola acá, porque es una zoonosis, ¿ya? Puede ser transmitida al ser humano, y como les decía, puede ser por contacto directo, ya sea por o sea, la saliva, las secreciones de los animales, y también cuando estos animales infectados atacan al hombre a través de mordidas, lo más común, ¿no? Un perro infectado muerda, ataque a una persona, y a través de la mordedura o sea, le transmite la infección. Y entonces el virus también puede ser confundido, o sea, obviamente por la sangre, obviamente, y también cuando o sea, un individuo infectado tiene un corte en la piel y entra en contacto con, o sea, o perdón, un individuo sano con una herida en la piel entra en contacto con secreciones o eh, exposiciones biológicas de animales infectados, ¿ya? Y eso también son vías de transmisión, por eso es que también son vías de transmisión directa. Y, y bueno, el vector o sea, puede ser transmisión directa a través de un vector o con material biológico, como les decía, directa por una mordedura o por contacto con saliva, con sangre, heridas, mucosas infectadas. O sea, afortunadamente, este virus tiene características por esa composición de la capa lipídica en la envoltura constituida por proteínas. Tiene la característica de ser lábil, lo cual es una ventaja, pero la transmisión es tan exitosa que es lo que hace que sea de fácil propagación. Y entonces, por eso es que más que nada es una enfermedad muy, bueno, y también porque los perros abundan en todo, o sea, los canes, que son la especie que el hombre está muy en contacto con ella, abundan en todo el mundo. Entonces la transmisibilidad es muy, o sea, es muy exitosa, por decirlo de alguna manera. Y el virus como tal se excreta en el animal infectado desde 5 días. O sea, se excreta desde los 5 días de las manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, en este sentido puede incubarse durante un gran tiempo, pero en general las manifestaciones clínicas que se pueden observar en la rabia pueden ser o sea, la clásica, la furiosa, y también la manifestación clínica que es más bien paralítica. Y bueno, o sea, muchos síntomas que presenta, entre ellos, bueno, la agitación, la hiperactividad, alucinaciones, en el caso de, bueno, de las personas, confusión, eh, entre otras cosas. O sea, la rabia paralítica en particular es muy común en los roedores y como tal en el ganado, en las reses, en el ganado bovino. Pero como tal, o sea, el ganado equino, caprino, también son vulnerables a este tipo de infecciones. Bueno, como les decía, se transmite por contacto directo, o sea, la mordedura del animal. También, ojo, también otra vía que se ha demostrado que también se puede transmitir a través de un trasplante corneal, o sea, un donante muerto a una persona o sea, sana a través de un donante muerto infectado, ¿ya? Y que obviamente no esté diagnosticado. También, pero bueno, es lógico yo creo, pero es algo que se ha comprobado que ha ocurrido, de hecho en la práctica, y bueno, también a través del aerosol. O sea, yo creo que hoy en día la práctica del nasobuco nos sirve un poco de escarmiento, porque no solo por el coronavirus, sino que muchas enfermedades se transmiten por el aerosol. Y bueno, en este caso también guarda una estrecha relación con los murciélagos, ¿ya? Porque en las cuevas, aquellos que les gusta ser aventureros y emprender a lugares donde hay cuevas y las cuevas hay murciélagos, tienen que tener mucho cuidado precisamente porque podrían estar expuestos a este tipo de infección, precisamente por los murciélagos. O sea, veamos entonces la enfermedad de la leptospirosis, que también es una enfermedad más bien de tipo tropical, ¿no? Pero también es una enfermedad muy común, muy conocida también por los problemas, o sea, por el tema de
de que el principal vector de esta enfermedad son los roedores, más que nada los ratones. Esta enfermedad también es conocida como la enfermedad de Weil o la ictericia de Weil, precisamente por esa apariencia de coloración amarilla que produce a consecuencia de la ictericia en los ojos amarillos de las personas que padecen esta infección, y obviamente también es una zoonosis que es transmitida de animales a hombres. La clase anterior la abordamos también, pero enfocada en la salud animal, en la salud humana, y inevitablemente acá se repite, que es producida por una espiroqueta, una bacteria de tipo espiroqueta, conocida como Leptospira interrogans, que es el ente dentro de la gran familia de las espiroquetales que produce esta enfermedad en particular, que incluye incluso hasta anfibios, no solamente mamíferos, sino también aves, o sea, anfibios y algunos reptiles también. Los síntomas, o sea, esta enfermedad, o sea, la infección producida por esta bacteria, por esta espiroqueta, es también muy exitosa atacando diferentes tejidos de muchos órganos, ¿ya? Pero la sintomatología, lo mismo de siempre, al principio los síntomas pasan desapercibidos porque son muy comunes a una enfermedad, una gripa, una fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. De hecho, no tanto como una gripa, sino que muchas veces se confunde con la enfermedad del dengue. ¿Ya? La enfermedad del dengue no tiene cura, de hecho, o sea, simplemente lleva un tratamiento en el que tienes que estar en reposo, y es muy común en países tropicales donde también está el dengue, entonces suele confundirse este periodo inicial de síntomas con el dengue. Por eso también el diagnóstico acá es muy importante, porque son enfermedades completamente diferentes, ¿ya? Una es producida por un virus y esta es una enfermedad bacteriana, y de hecho tiene tratamiento, ¿ya? Y en ese sentido, esos síntomas pueden ser ignorados o quizás mal diagnosticados, y por ende no recibir el tratamiento adecuado pensando que es otra enfermedad como el dengue, como les decía, y esto puede llevar a la aparición de síntomas mucho más graves, que bueno, ya es la aparición de la ictericia, la persona se pone prácticamente amarilla, rigidez, irritación, o sea, en fin, una serie de síntomas que sin duda también conllevaría a la muerte de la persona. Yo en particular en Cuba conocí muchas personas que se han muerto por diferentes tipos de leptospirosis, incluso sabiendo que es leptospirosis, y han sido tratadas sin éxito, y o sea, es súper invasiva la infección. En muchos casos, o sea, la exposición o la forma en la que se transmite es cuando el microorganismo como tal entra en contacto con el hospedero por lesiones en la piel, o sea, lesiones en las mucosas. Pero lo más común es a través de la orina, infectada con esta bacteria. Entonces, por eso que se asocia a los ratones, la orina, con la leptospirosis. Es muy vinculada con esta enfermedad. Precisamente la infección se produce, bueno, por contacto directo con la orina, pero también con tejidos animales infectados, o por medio del agua, suelos contaminados. También se observa, bueno, o sea, de forma general, mantener las buenas prácticas de higiene es recomendado. Por eso es que se trata a los ratones como plagas, porque son vectores de leptospirosis, pero también de muchas otras enfermedades. Y de esta manera, bueno, contagian no solo a personas, sino también a animales domésticos, y bueno, de ahí también va la zoonosis, también animales domésticos como perros, gatos, y también al ganado. Y esto hace que el contacto del hombre con esas especies infectadas, que a su vez se infectaron por el contacto con la orina de los roedores, que es el portador principal de la leptospira, entonces todo esto produce la transmisión de esta enfermedad zoonótica. Y entonces, bueno, así de esa forma se establece lo que es el ciclo de transmisión, o sea, el portador de la leptospira, que es la rata, la orina infectada. De ahí esa orina infectada puede entrar en contacto directo con el hombre a través de superficies donde haya orinado el animal, o también puede contaminar aguas, suelos, alimentos, y de esta manera contamina también directo al hombre o a otras especies domésticas, especies ganaderas, que a su vez pueden entrar en contacto con el hombre. Y así se establece el ciclo de transmisión, por decirlo de alguna manera, de esta
de esta infección producida por Leptospira interrogans, que es la bacteria espiroqueta causante de la enfermedad de Wales, como también se le conoce a la leptospirosis. Y bueno, el antivirus, que yo creo que acá en Chile es bastante conocido, yo en particular no conocía, para mí, o sea, la leptospirosis era la que estaba como la que está como siempre de moda, por lo menos en mi país, pero el antivirus que es muy, sobre todo muy conocida acá en Chile. Precisamente es una enfermedad viral. En este caso estamos hablando de una enfermedad viral que es aguda, que bueno, es producida por el virus Anta. De hecho, el nombre genérico, antivirus, proviene del río Antán, por si no lo sabían, proviene del río Antán, que está ubicado en Corea del Sur, ¿ya? En dos regiones en particular, no me pidan el nombre porque nombres que no puedo ni mencionar, en Corea del Sur, y de ahí viene, del río Antán viene el término antivirus porque cerca de ese río se aisló por primera vez, originalmente el primer miembro de esta familia, Antaviridae, Viridae. Y, o sea, y es lo que le da precisamente el virus Anta o el antivirus, como se le conoce. Existen dos cuadros clínicos que caracterizan a la enfermedad producida por el antivirus, que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal y la fiebre pulmonar por antivirus. Son los dos cuadros clínicos que pueden manifestarse en las enfermedades producidas por el antivirus. O sea, estoy hablando de animales, pero bueno, también como una enfermedad zoonótica en personas. Bueno, es una enfermedad infecciosa y también es un mecanismo que está mediado por roedores. Y aquí es donde viene lo interesante. Bueno, el antivirus también, más que nada, se transmite, el vector principal es un roedor y en particular son las secreciones, las heces fecales del roedor, las que tienden a transmitir la enfermedad del virus. Ya, sobre todo las heces fecales secas, ya que se ponen como especie de polvo, tan secas que se hacen polvo y por ende ese polvo puede impregnarse en lo que es la atmósfera, el aire, y es por eso que la principal vía de transmisión es a través de la inhalación. La inhalación del aire contaminado, ya por partículas que contienen, o sea, partículas de polvo, provienen de las heces fecales secas de estos roedores. Y entonces, de esta manera, se puede contagiar la persona. O sea, respirando aire contaminado con heces, aire contaminado con orinas o saliva de estos ratones o estos roedores silvestres. También, bueno, a través de contacto directo, o sea, contacto directo con estos material fecal, con las heces, a través de mordeduras también, parecido al caso de la leptospirosis. Y entonces por eso que también en lugares cerrados, estos lugares como las bodegas, casas abandonadas, donde pueden entrar estos roedores, y son lugares que están encerrados, porque bueno, en este caso, por ejemplo, una casa abandonada o una bodega que esté bien encerrada, es un sitio muy fácil para propagar esta enfermedad porque precisamente los roedores invaden esas zonas, no hay una ambientación, no hay, está encerrado el lugar, entonces si un individuo, una persona o incluso un animal entra en ese territorio, es fácilmente propenso a inhalar aire contaminado con este tipo de materia que contiene el virus, el antivirus, y por ende sufrir inmediatamente la infección. Entonces, los síntomas de esta enfermedad básicamente también están muy relacionados con la gripe, ¿ya? De hecho, o sea, la infección por antivirus es de muy difícil reconocimiento, ya que igual presenta dolores musculares, la típica fiebre, la migraña. Quien acá en Chile no tiene migraña, es muy común, una tos, si acaso vómitos, diarrea, pero muchas veces tampoco se le presta atención. Y lo grave de esto es que en el transcurso del avance de la enfermedad, muchos órganos pueden dejar de funcionar, ¿ya? Y entonces se agravan las condiciones del cuadro clínico y la persona fallece. Precisamente también existe, uno de los síntomas puede ser que la persona le cueste trabajo respirar precisamente porque se acumula fluido en los pulmones, ¿ya? Un derrame de líquido en los pulmones, y esto ocasiona que no puedan respirar adecuadamente, y es otro de los síntomas ya, como diríamos, graves. Y como les decía,
en Chile en particular es muy, esta enfermedad es típica por el tema de que el vector que la propaga es el ratón de cola larga, el ratón colilargo. Y de hecho siempre me llamó la atención que acá había muchas, muchas advertencias del antivirus, el cual yo en particular desconocía. Y es que precisamente este animal es el reservorio del virus, básicamente, que es un animal que es característico de Chile, también en Argentina, y el hábitat prácticamente en regiones desérticas del Atacama hasta la región de Aysén. O sea, en Chile en general, este ratón puede estar infectado con el virus y de esta forma lo elimina a través de su orina, sus heces, y puede ser una vía de transmisión para animales y en general al hombre por aerosol, como les decía. Y bueno, en este sentido, bueno, yo creo que ustedes saben ya que el Instituto de Salud Pública en Chile precisamente se ocupa ya, tiene un laboratorio responsable para la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, precisamente ya que implantó un laboratorio para enfermedades infecciosas emergentes, básicamente destinado al diagnóstico del antivirus. Y, precisamente es la importancia por la que, yo les muestro esta enfermedad, más que nada porque en Chile puede ser muy común si no se aborda adecuadamente. Y bueno, de forma general, las enfermedades infecciosas, ya sea causada por bacterias, por virus, por hongos o, en este caso, protozoos, parásitos, establece un mecanismo de transmisión que son comunes tanto para el hombre como para los animales, ¿ya? Y bueno, el concepto de zoonosis evidentemente aparece constantemente por el tema de la transmisión de animales al hombre. Estas enfermedades de animales al hombre. Normalmente suelen ser, en algunos casos, algunas de estas enfermedades pueden ser inofensivas, pero otras pueden ser muy nocivas. Y existen muchas de estas enfermedades que están bien controladas, que han sido bien estudiadas y bueno, por ende ya se conocen los mecanismos de prevención y control para su manejo. Y sin duda los microorganismos son una amenaza muy seria para la salud de los seres humanos y por ende también de los animales en distintas partes del mundo. Pero si debemos tener en cuenta la poderosa amenaza que representan los microorganismos patógenos, en realidad la gran mayoría de ellos no son perjudiciales para los seres humanos. De hecho, la gran mayoría de los microorganismos no provocan ningún daño y más bien nos producen beneficios, ¿ya? Y en muchos casos, beneficios que son esenciales para el bienestar humano, para el bienestar animal, en el caso de las especies ganaderas de importancia económica. Y precisamente en las próximas clases nos vamos a centrar ya más en lo que es los microorganismos que son beneficiosos para el hombre, ¿ya? Y eso es lo que les traía para la clase de hoy. Entonces, chicos, yo quería dejar un espacio para recordarles, porque yo siempre al final de la diapositiva yo les muestro el cronograma de la asignatura. Les aviso que el cronograma lo actualicé, porque en función del avance de la asignatura yo lo actualicé. Como pueden ver, la fecha del certamen cambia con respecto a la actualización que tenían anteriormente, queda más aplazada, obviamente. No sé si tienen alguna duda, por favor, coméntenme, surgí con tiempo, preferiría que con tiempo dijeran las cosas para igual conversar, ¿ya? Pero entonces, fíjense bien en el cronograma de la asignatura, más que nada en la fecha de los certámenes que están, o sea, las actualicé, y también la presentación del taller que queda para el día 6 de enero, más que nada la presentación del PowerPoint, que en su momento, o sea, el día 1 de diciembre se les va a orientar el taller, y el día 8 sería la entrega, hasta el día 8 se mantiene, que eso sí, no ha cambiado la entrega de los trabajos por escrito, pero bueno, la presentación, que era, creo que el día estaba el 17, yo creo, queda aplazada para el día 6 de enero, o sea, yo creo que igual esto en función de lo que vayamos viendo en el camino, de lo que ustedes me digan, de la interacción, se puede modificar. Y en este sentido, el certamen 2, ya, que es el día 12 de noviembre, va a abordar las temáticas de microbiología y salud humana, o sea, la clase anterior, esta clase, guardan una estrecha relación, o sea, está dividida en dos clases, pero guardan una estrecha relación, la microbiología en salud humana, la microbiología animal, lo que es la zoonosis, y también, bueno,
las próximas clases de microbiología relacionada a la microbiología industrial y la microbiología en alimentos. Esas son las temáticas que va a abordar, que va a incluir el certamen 2, que es el que va a estar como más cargadito, más pesado en contenido, ¿ya? Así que eso más que nada les quería comentar al final. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, los que están presentes, no sé. Yo, profe, dos dudas. Hola, Sí, buenos días. perdón, ¿quién me habla? ¿Sebastián? Sí, Sebastián. Ya, dime. Yo tenía una duda. Que al principio mencionó algo sobre esto de los animales, o sea, la enfermedad en animales, y mi pregunta va a ser como, ¿los animales expresan la enfermedad de con nuestros mismos síntomas o hay siempre vectores que no manifiestan nada? No siempre, no siempre, evidentemente los animales no siempre, la sintomatología, los cuadros clínicos, a veces el agente infeccioso puede ser el mismo y los cuadros clínicos pueden variar, ¿ya? Muchas veces se repiten, pero no es lo mismo. Por ejemplo, en el caso, pensando si la rabia, por ejemplo, ustedes no sé si han visto, yo, bueno, nunca he visto un animal con rabia, pero sí he visto videos de animales, por ejemplo, perros con rabia, y una persona con rabia no es que la van a ver de la misma manera, con los mismos síntomas exactos, tal cual, como se observa, por ejemplo, en un perro. Ya pueden ser diferentes los síntomas clínicos. No, o sea, hay síntomas clínicos comunes, pero pueden ser diferentes, porque son especies diferentes, obviamente. Yeah, okay. Pero el mecanismo, o sea, la patología como tal, sí es la misma, porque, o sea, al final el virus o la bacteria lo que hace es atacar células, ya, de determinados tejidos y órganos, y en ese sentido se puede decir que es lo mismo. Pero sí varía, porque imagínense que hay animales que pueden excretar el virus en las heces y nosotros no podemos. Por ejemplo, el gato, por ejemplo, en el caso de la toxoplasmosis. Entonces, por eso es que a veces en algunos casos estos agentes infecciosos escogen a un hospedero como hospedero favorito. Y eso también guarda una relación con que la sintomatología clínica a veces no se manifiesta de la misma manera en animales que en el hombre. O sea, algunos sí, otros no tanto. Ok, depende de cada caso, entonces. Claro. Ya. Y la otra pregunta era por los videos que estaban en el práctico. Sí. ¿Mañana también los van a pasar? Sí, se van a pasar en el práctico, así que Vale. eso, o sea, tomando un poco la sugerencia que no sé si fuiste tú, no sé, que muchos de ustedes hicieron, de que, bueno, mostrar la mayor cantidad de videos para que de alguna manera un poco sopesar un poco esa Sí, falta de lo visual, sí, que indiscutiblemente yo estoy de acuerdo con ustedes, así que o sea, igual, bueno, mañana, en dependencia de cómo salga la sesión, ahí esperemos que ustedes nos digan, o sea, sobre la marcha, qué se puede ir haciendo para mejorar, porque la verdad esta es la primera vez que se da la asignatura en condiciones así de sí, claro, pandemia. complementa de muy buena manera ver los videos. Claro, si se les ocurre algo, mejor. Si se les ocurre, mañana, algo para mejorar aún más las próximas sesiones, igual estamos abiertos a Sugerencias. su... Gracias. No, eso, muchas gracias. No, por nada. Bueno, chicos, entonces los dejo, me despido por hoy, entonces nos vemos mañana. Profe, tengo otra duda. Sí, dígame. En la parte de la rabia, en esa parte para transmitir, que era como por aerosol, algo así que llamó, que nombró las cuevas con murciélago. ¿Cómo uno se puede infectar? Como que no entendí bien. O sea, los murciélagos te pueden atacar, te pueden arañar también, te pueden morder. Ah, ya. Pero también las cuevas como tal, o sea, per se, o sea, se supone que están llenas de materia fecal, ¿ya? Y entonces, de alguna manera estás expuesto a contacto con material que está contaminado por el virus de la rabia. Ah, ya. Claro, normalmente nosotros no somos los que estamos en cuevas, normalmente son otro tipo de animales. Por eso animales también salvajes como los zorros, animales salvajes también están expuestos a esta enfermedad, entonces una mordedura por ese tipo de animales también. Pero sí, de hecho los roedores, sobre todo los murciélagos, también son un vector para la transmisión de la rabia. Ya, gracias. Ya chicos, entonces, no sé si tienen otra duda. Ya, entonces me despido por hoy. Nos vemos entonces mañana en la sesión de laboratorio. Vale. Que tengan un buen Nos día, vemos profe. mañana, profe. Ya, Chao, profe, nos igualmente. vemos. Chao.
Chao, chao. Bien. Buen día.